En un típico barrio estadounidense, las calles son anchas y limpias, con casas perfectas y jardines dignos de aparecer en una revista. Pero, curiosamente, no hay nadie por cerca. No hay niños volando cometas, vecinos charlando en la puerta o alguien paseando al perro. Reina el silencio, solo roto por el sonido lejano de una cortadora de césped o por el sistema automático que riega el jardín. La sensación es casi como estar en una película, de esas en las que la población ha desaparecido misteriosamente. Miras a tu alrededor y piensas, ¿dónde está todo el mundo? Para quienes vienen de países latinos o de la vibrante vida de las ciudades europeas, este vacío resulta inquietante. En la mayoría de los países, por ejemplo, esta calma suena artificial. Estamos acostumbrados a escuchar bocinas, al vendedor de huevos, los ladridos de los perros e incluso la música alta del vecino, que componen la banda sonora de la vida urbana. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el misterio que se esconde tras las calles desiertas de Estados Unidos? ¿Es que a los estadounidenses no les gusta salir de casa? ¿Es miedo a algo? Hoy, Bello Mundo te cuenta por qué en tantos lugares de Estados Unidos apenas se ve un alma viviente por la calle. Número 1. Historia. Para entender por qué tantas calles en Estados Unidos están vacías, hay que retroceder algunas décadas en el tiempo. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el país vivió un auge económico sin precedentes, con fábricas llenas, crédito abundante y millones de familias con el mismo sueño: tener una casa propia. En aquella época, el valor de una casa parecía casi un regalo. Costaba en promedio el equivalente a 2 años de salario de un trabajador común, algo que hoy suena como ficción cuando se compara con la realidad actual, en la que ese valor supera 8 veces el ingreso medio anual. El gobierno impulsó esta transformación con financiamientos accesibles para veteranos, intereses amigables y una avalancha de publicidad vendiendo el llamado American Way of Life, que significa estilo de vida americano. Nacía el concepto de suburbio planificado, barrios alejados de los centros, casas espaciosas y jardines privados. A diferencia de los países europeos, donde mucha gente vivía en apartamentos o casas muy próximas unas de otras, los estadounidenses desarrollaron un modelo que era todo lo contrario. Y aquí hay un detalle curioso. Mientras Estados Unidos apostaba por los suburbios dispersos, la Europa devastada por la guerra seguía un camino completamente diferente. Países como Alemania y Francia reconstruían sus ciudades, manteniendo los centros densos y transitables, con apartamentos, tiendas y oficinas compartiendo las mismas manzanas. Era una cuestión de necesidad. Los recursos limitados exigían aprovechar al máximo el espacio. Pero también era una cuestión de cultura, ya que los europeos siempre habían vivido en ciudades compactas, donde la vida transcurría en la calle, en los cafés, en las plazas. El modelo estadounidense les parecía demasiado extraño. ¿Cómo vivir lejos de todo? ¿Cómo no encontrar a los vecinos? La respuesta estadounidense para resolver todas estas cuestiones es el coche. En Estados Unidos, el modelo se diseñó para la clase media y alta, un símbolo de estatus y comodidad con baja densidad de población. El gobierno invirtió fuertemente, facilitó la financiación, subvencionó la compra de inmuebles y aceleró la construcción de carreteras interestatales, formando una red de asfalto que conectaba estos barrios con el corazón de las ciudades. Era el comienzo del mayor experimento urbano del siglo XX, que moldearía no solo la geografía de Estados Unidos, sino también la cultura y el comportamiento de generaciones enteras. Número 2. La cultura del automóvil. Pero la historia de los suburbios vacíos no se explica solo por la planificación urbana. Tiene mucho que ver con algo que se ha convertido casi en una religión en Estados Unidos:
la pasión por el automóvil. Desde los años 50, conducir no era solo una forma de desplazarse, era un símbolo de libertad, independencia y éxito. Los anuncios de la época vendían mucho más que coches, vendían sueños. Familias sonrientes cruzando carreteras infinitas, jóvenes conquistando el mundo sobre 4 ruedas, el coche como una extensión de la personalidad de cada uno. Para los estadounidenses, obtener el carné de conducir a los 16 años se convirtió en un verdadero rito de iniciación, casi tan importante como la graduación. Mientras que en muchos países conducir se considera una responsabilidad seria que viene con la madurez, en Estados Unidos se convirtió en sinónimo de libertad adolescente. Esta cultura fue alimentada por la propia industria automovilística, que se convirtió en una de las mayores fuerzas económicas del país. Detroit, la ciudad del motor, no solo producía vehículos, sino también una mentalidad. Los anuncios de televisión, las películas de Hollywood, las canciones country, todo conspiraba para que el coche se considerara el corazón de la vida estadounidense. Y funcionó tan bien que, aún hoy, muchos estadounidenses prefieren pasar 2 horas en un atasco que coger un autobús durante 15 minutos. Es una cuestión cultural, no solo práctica. Número 3. El código de zonificación y el urbanismo antipeatonal. ¿Recuerdas que hablamos de la construcción de las autopistas interestatales? Pues eso es solo la mitad de la historia. El otro pilar que moldeó la vida en los suburbios fue el llamado Código de Zonificación, un conjunto de normas que determina exactamente lo que puede existir en cada parte de la ciudad. Cuando los suburbios comenzaron a popularizarse, en la posguerra, se vendieron como la imagen del sueño americano. Era como entrar en un anuncio de televisión de los años 50. Casas amplias, con fachadas diferentes, pero igualmente cuidadas. Patios verdes donde los niños podían jugar y jardines impecables que servían como tarjeta de presentación de la familia. Alrededor había zonas de ocio como parques, pistas deportivas y plazas, y el comercio se concentraba en los grandes centros comerciales, una novedad en aquella época, que reunían mercados, tiendas y servicios en un solo lugar. Pero había un detalle fundamental: nada de eso estaba realmente cerca de casa. El mercado estaba a kilómetros de distancia, la escuela en otra dirección y el hospital aún más lejos. Caminar hasta esos lugares no solo era lento, era inviable. Las aceras eran escasas y, cuando existían, eran estrechas y sin sombra. Las bicicletas se consideraban más un pasatiempo de fin de semana que un medio de transporte diario. La zonificación funcional dividía la ciudad como un tablero de ajedrez. Viviendas a un lado, comercios al otro y la industria muy lejos. Sobre el papel parecía organizado. En la práctica, creaba barrios bonitos a la vista, pero donde era prácticamente imposible vivir sin coche. Número 4. Urbanismo antipedestrino. Si el código de zonificación ya había creado una distancia física entre el hogar, el comercio y el trabajo, el diseño de los barrios estadounidenses acabó de completar el escenario perfecto para alejar a la gente de la vida a pie. Muchos suburbios se diseñaron como auténticos laberintos de calles, residenciales sin salida, conectadas por unas pocas avenidas anchas. Esto aportaba tranquilidad. Al fin y al cabo, había menos tráfico. Pero también significaba que, para llegar a cualquier sitio, había que recorrer distancias enormes. En gran parte de estos barrios se pueden recorrer decenas de manzanas sin encontrar una panadería, una tienda de comestibles o una cafetería. En muchos países es habitual encontrar mercados, cafeterías y pequeñas tiendas repartidas por las calles, lo que anima a la gente a caminar y charlar. En los suburbios estadounidenses, sin embargo, esta vida en la calle prácticamente no existe. No hay ningún sitio al que ir andando,
ni ningún motivo para pasear por el barrio. Otro punto es la propia infraestructura. ¿Te imaginas vivir en un lugar sin aceras? Pues bien, en Estados Unidos esto no solo es posible, sino relativamente común. Muchas urbanizaciones se construyeron sin preverlas, porque la idea era sencilla. Todo el mundo iría en coche. Calles anchas, pocos pasos de peatones, y cuando hay aceras, pueden terminar de repente o ser tan estrechas y estar tan mal cuidadas que acaban sirviendo solo como decoración. El resultado es que incluso los trayectos cortos, de 1 o 2 kilómetros, se hacen en coche. Y no es solo por comodidad, sino también por seguridad, ya que si no hay aceras o no parece seguro, la gente no va a pie, aunque el destino esté cerca. Y esto no es solo una impresión. Cuando miramos las cifras, queda clara la magnitud de la diferencia. En Estados Unidos, solo alrededor del 12% de todos los desplazamientos se realizan sin coche. Ahora compáralo con países como el Reino Unido, Francia o Alemania, donde más del 20% de los desplazamientos se realizan a pie. La disparidad es tan grande que sitúa a los estadounidenses, junto con Nueva Zelanda, a la cola de los países desarrollados. Es la prueba de que el diseño de las ciudades no se ha hecho para que las personas ocupen las calles, sino para que todo gire en torno al coche. Y ahí es donde surge la paradoja. Por fuera, estos barrios parecen un paraíso, seguros, organizados, bonitos. Pero por dentro son lugares donde la convivencia es mínima, donde la calle es casi un escenario, no un espacio vital. Y esto se hace aún más evidente cuando nos fijamos en un grupo en particular, los niños, porque para ellos este paraíso puede convertirse en una prisión. Número 5. La infancia encerrada. En los años 50, la mitad de los niños estadounidenses iban al colegio a pie o en bicicleta. La escena era tan habitual que se convirtió casi en un símbolo de las películas y los anuncios de la época. Filas de bicicletas aparcadas a la puerta del colegio, grupos de amigos caminando juntos por las aceras, mochilas a la espalda y charlas por el camino. Hoy en día, esa realidad ha desaparecido prácticamente por completo. Menos del 15% de los estudiantes hacen el trayecto sin coche, incluso en barrios considerados extremadamente seguros. Y lo curioso es que no es por falta de espacio. En los suburbios hay mucho espacio verde, plazas y pistas deportivas. Barrios enteros fueron planificados pensando en la familia, con parques limpios y bien cuidados, listos para recibir a los niños que corren de un lado a otro. Pero, en la práctica, estos lugares están vacíos. La razón va mucho más allá de la pereza o la popularización de los videojuegos. En los suburbios, la escuela rara vez está cerca de casa. El trayecto puede implicar cruzar avenidas anchas, caminar por calles sin aceras o simplemente recorrer kilómetros hasta llegar al destino. Sin un transporte público eficiente y con un trazado urbano que favorece solo al coche, los padres no ven otra opción que llevar a sus hijos en coche todos los días. Y hay otro detalle importante. Las leyes de supervisión infantil en Estados Unidos son mucho más estrictas que en la mayoría de los países. Un padre o una madre pueden ser procesados o incluso arrestados por dejar a un hijo pequeño solo en el parque o caminando solo a la escuela. Hay casos famosos de vecinos que llamaron a la policía al ver a niños jugando sin supervisión, incluso a pocos metros de su casa. En 2014, una madre de Carolina del Sur fue arrestada por dejar a su hija de 9 años jugando sola en el parque mientras trabajaba en el McDonald's de al lado. La niña estaba segura. El parque era visible desde el trabajo de la madre, pero eso no importó. La ley lo consideró negligencia. En muchos estados estadounidenses, los niños menores de 12 años no pueden quedarse solos en casa ni siquiera unos minutos. Compárese esto con países como Alemania o Dinamarca,
donde los niños de 6 años van solos en bicicleta al colegio, o con Japón, donde es habitual ver grupos de niños pequeños utilizando el transporte público sin supervisión adulta. La diferencia es abismal. Esta protección excesiva ha creado una generación de jóvenes que ha crecido sin autonomía espacial. No conocen su propio barrio, no saben orientarse sin GPS, no han desarrollado la confianza que da a explorar el mundo por su cuenta. Los psicólogos ya señalan que esta falta de independencia en la infancia puede causar ansiedad e inseguridad en la vida adulta. Es como si el paraíso de los suburbios se hubiera convertido en una jaula de oro, bonita de ver, pero que limita el desarrollo natural de los niños. El resultado, la independencia de los niños ha sido prácticamente eliminada. Pasan la mayor parte del tiempo en casa, alternando entre las tareas escolares y las pantallas. Sin la costumbre de caminar, montar en bicicleta o desplazarse por su cuenta, crecen menos activos físicamente y más aislados socialmente. Mientras que en un país como Brasil, por ejemplo, todavía es habitual ver grupos de niños jugando en la calle hasta el anochecer, y en Europa las plazas están llenas de familias y jóvenes. En los suburbios estadounidenses, la calle no es un lugar de encuentro. Es solo el espacio entre el garaje y el coche de los padres. Y esta dependencia del automóvil va mucho más allá de la infancia. Moldea toda la vida adulta. Número 6. El precio. Si hasta ahora ha quedado claro que vivir en estas amplias zonas residenciales alejadas de los centros garantiza la comodidad, también es hora de hablar del coste de mantener este estilo de vida. Y no solo nos referimos al dinero, sino también al tiempo, la energía e incluso las relaciones sociales. El gasto más obvio es el financiero. En barrios de este tipo, prácticamente no existe la vida sin coche. Y no estamos hablando de un solo vehículo. En muchas familias, especialmente en las que hay hijos adolescentes, es habitual tener 2 o incluso 3 coches a disposición. Esto se debe a que, a diferencia de muchos países, se puede obtener el permiso de conducir a los 16 años y, para muchos jóvenes, conducir no es solo un privilegio, sino una necesidad para estudiar, trabajar o divertirse. Mantener esta flota familiar no es barato. El combustible, el seguro, el mantenimiento, los impuestos, los neumáticos y el estacionamiento consumen, en promedio, más del 20% de los ingresos familiares, lo que lo convierte en el segundo gasto más importante del presupuesto, solo por detrás de la vivienda. Y hay un coste aún más valioso que el dinero: el tiempo. El estadounidense medio pasa más de 1 hora al día en el tráfico, lo que significa casi 300 horas al año, el equivalente a pasar más de 1 semana al año en el tráfico semana entera, solo desplazándose. Es como si cada habitante de estas regiones trabajara un mes extra cada año, pero sin recibir nada a cambio. Y para el gobierno, mantener este estilo de vida también es caro. Construir y mantener carreteras, puentes y viaductos para conectar barrios dispersos es mucho más caro que invertir en transporte público o en barrios densos y transitables. Cada kilómetro de carretera suburbana cuesta millones de dólares para pavimentarse y aún más para mantenerse a lo largo de los años. Es un modelo que depende de enormes subsidios, pagados por todos los contribuyentes, para sostener un estilo de vida que, en la práctica, beneficia a quienes pueden permitirse el lujo de vivir en los suburbios. Estas largas distancias moldean incluso los hábitos alimenticios y sociales. No es raro que, entre compromisos y atascos, las familias opten por comidas rápidas en cadenas de comida rápida, simplemente porque cocinar en casa requiere una planificación y un tiempo libre que no siempre se dispone. En ciudades como Valencia o Sevilla, en España, los centros urbanos siguen vivos y accesibles, con mercados, farmacias y colegios a pocos minutos a pie. En los suburbios estadounidenses, la cuenta se cierra de otra manera.
espacio y seguridad a cambio de dinero, tiempo y, a menudo, vida social. Número 7. Futuro. La buena noticia es que los propios estadounidenses han comenzado a cuestionar el modelo que ellos mismos crearon. En varias ciudades están surgiendo experimentos con los llamados barrios transitables, también conocidos como barrios de 15 minutos, es decir, áreas donde es posible resolver la mayoría de las necesidades diarias en pocos minutos a pie o en bicicleta. Portland, Seattle y Austin ya están rediseñando tramos enteros para permitir una mezcla entre comercio y residencia, algo que durante mucho tiempo fue impensable en los conjuntos residenciales alejados. En otras regiones, la inversión se destina al transporte público de calidad y a las ciclovías, creando rutas seguras que reducen la dependencia total del automóvil. Sin embargo, el reto es enorme. No se pueden cambiar 7 décadas de planificación urbana de la noche a la mañana. Las distancias siguen siendo grandes, las calles están diseñadas para los vehículos y una parte considerable de la población sigue prefiriendo la comodidad y la privacidad de este estilo de vida, a pesar de los altos costes y la sensación de aislamiento. Aún así, la percepción está cambiando. Cada vez más personas comprenden que vivir en calles vacías, sin vida comunitaria y gastando tiempo y dinero excesivos en desplazamientos, tiene un precio demasiado alto. Las nuevas generaciones, más preocupadas por la sostenibilidad y la calidad de vida, comienzan a presionar por ciudades que fomenten el contacto humano y reduzcan la dependencia del automóvil. Al final, lo que vemos es un país que se replantea la forma en que ocupa sus espacios. El vacío de las calles no es accidental, fue planeado. Y eso cambia por completo la forma en que interpretamos lo que vemos. Los estadounidenses no han desaparecido, están dentro de los coches, de las casas, de los centros comerciales. Para quienes llegan de fuera, la impresión es que la ciudad está en silencio. Pero, en realidad, sigue funcionando, solo que detrás de las cortinas, dejando el escenario, que son las calles, casi siempre vacío. Y por hoy, aquí terminamos. Y ahora que sabes lo que hay detrás de este aparente misterio, cuéntanos, ¿podrías vivir en un lugar así, con todo este silencio en las calles? ¿O prefieres la vida del barrio, con movimiento, ruido y gente circulando? Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Aprovecha y suscríbete aquí a Bello Mundo, porque cada semana hay un nuevo vídeo con historias impactantes, curiosas y a menudo invisibles a los ojos de la mayoría. Hasta la próxima.